Buenos días, señor presidente. Buenos días, su procuradora. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, sobre las hidroeléctricas. Usted dijo que se iban a modernizar las turbinas de 17 hidroeléctricas. Usted hizo una inspección, de 4 en el Alto Grijalva. ¿Dónde se encuentran las otras hidroeléctricas? Esto se lo digo porque es muy interesante la apuesta que está haciendo su gobierno para tener energía limpia. Ya estaba leyendo en Alemania, que es uno de los países donde más tienen eólicas, plantas eólicas. El año pasado fallaron las eólicas y el gobierno alemán tuvo que construir una carbonífera, una planta de carbón que ya emite menos cosas nocivas contra el medio ambiente, pero sigue siendo. Entonces se me hace interesante saber que la apuesta del gobierno que usted encabeza, de cuáles son las plantas que se van a… me gustaría saber si la presa de La Boquilla está incluida, porque la vandalizaron cuando fue la toma del agua, y apostarle a las eólicas. Pues a España tampoco le fue. En enero de este año no hubo viento, entonces las tarifas eléctricas se elevaron en un 63% porque tuvieron que importar electricidad de plantas carboníferas del norte de África. Entonces, por eso es mi pregunta. Y hay también mucho desconocimiento de parte o mala intención, porque dicen, es que estamos en secas, es que si no llueve no funciona las hidroeléctricas. Y hay otra cosa, las hidroeléctricas, en comparación con las eólicas, las hidroeléctricas sí pueden almacenar energía, las pueden guardar, y las eólicas no, tienen que estar continuamente en la transmisión. Entonces, esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, es muy importante el modernizar las plantas hidroeléctricas. Producir energía eléctrica con agua es lo más barato y es una energía limpia. Ya lo hemos explicado aquí. Contamos con alrededor de 60 hidroeléctricas en el país y ya la mayoría de estas hidroeléctricas tienen turbinas muy antiguas y hay que cambiarlas por turbinas nuevas, modernas, que con la misma agua generen más energía. Eso es lo que se está haciendo. Se escogieron primero 12 hidroeléctricas. Voy a pedirle a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, al licenciado Bartlett y a los ingenieros, que informen sobre cuáles son las hidroeléctricas que se van a intervenir. Son básicamente las 4 de El Grijalva, también las que tienen que ver con el Papaloapan, las de Michoacán, las hidroeléctricas que se construyeron en el gobierno del presidente López Mateos, del presidente Díaz Ordaz y del presidente Echeverría.
que ya tienen tiempo, esas hidroeléctricas, que no reciben un mantenimiento mayor, que es lo que se va a hacer. Es tan importante el tener las hidroeléctricas que basta un ejemplo. Ahora que se presentó la crisis del gas por las heladas en Texas, nosotros resolvimos el problema, desde luego, antes que en Texas, porque las hidroeléctricas turbinaron a toda su capacidad y se condujo energía eléctrica desde Chiapas hasta Nuevo León por la red de transmisión. Entonces, es fundamental el tener las hidroeléctricas. Una termoeléctrica, para que empiece a producir energía, requiere 24 horas estando parada, o 2 días, o 3. Una hidroeléctrica necesita 1 hora, cuando mucho. Se echa a andar y a producir energía. Y en efecto es constante, no es como el caso de la energía eólica, que depende del viento, o la solar, porque no siempre hay viento, no siempre hay sol, y en el caso de las hidroeléctricas siempre se acumula agua suficiente, se almacena agua en los vasos, siempre se tiene el agua disponible. Entonces, es un proyecto muy importante que estamos llevando a cabo. Ya se está hablando con las empresas que van a abastecer de estas turbinas, son empresas extranjeras de distintos países, y se va a aumentar la capacidad de generación de energía. ¿En qué porcentaje se va a aumentar más o menos? No tengo preciso el dato, sí va a aumentar considerablemente y le vamos a dar muchos años más de vida a esas plantas que vamos a intervenir. Desde luego, es más la energía que se produce con hidroeléctricas que la energía que se produce con energía solar o eólica. Es mucho más. Y no tiene subsidio de la banca de desarrollo. Y no hay subsidio. Solo es cuestión de que se le dé despacho, sí, que se les permita subir la energía, porque con la privatización de la industria eléctrica se subutilizaban las hidroeléctricas. Si una planta Chicoacén, Malpaso, de Angostura, tiene capacidad para producir con 6 turbinas, solo les ordenaban que generaran energía con 1 o 2 turbinas, porque les dan preferencia o les daban preferencia a las plantas particulares por los convenios que se suscribieron durante el periodo neoliberal. Pero todo eso se está revisando, por eso fue la ley de la industria eléctrica, la ley de electricidad, que fue impugnada de inmediato. Bueno, todavía no se publicaba, ya los jueces ya estaban otorgando amparos por los negocios jugosos que se hicieron cuando se les entregó a los extranjeros el mercado de la industria eléctrica. Entonces ahora estamos
cambiando esas reglas y vamos a continuar con lo mismo. Para que se tenga una idea, con toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, se tiene capacidad para producir 75% de toda la energía eléctrica que consumimos. Pero solo se le permite a la Comisión Federal de Electricidad subir a la red, a su red, el 35%. Porque así está la ley. Si no, los acusan de monopolio, de ser preponderantes. Y estas empresas particulares que hicieron su agosto durante el periodo neoliberal, resulta que ni siquiera invirtieron en México. ¿Consiguieron los permisos? Bueno, primero modificaron el marco legal, se modificó la Constitución, se modificaron las leyes. Luego llegan los inversionistas, entre comillas. ¿Saben? La mayoría de ellos recibieron créditos de Nacional Financiera, de la Banca de Desarrollo. No fue inversión nueva, extranjera. Están siendo financiados en buena medida por la Banca de Desarrollo. O sea, negocios redondos, o lo que se llama negocio de saliva, lo más que nada de influencias, y de sobornos y de moches y de servilismo de servidores públicos, de funcionarios públicos. Pero todo esto está cambiando. Por eso fue muy importante lo de ayer, porque lo que se reafirmó ayer es de que continúe la política de transformación. Y lo decidió el pueblo. Entonces sí, pero sí vamos a informar cuáles son las plantas. Hay, por ejemplo, también nuevas presas que se están construyendo, ya se construyeron, que no tienen turbinas de generación de energía. Picachos, por ejemplo, en Sinaloa, ya está la presa funcionando, pero falta todo el sistema eléctrico. Estamos construyendo la nueva presa de Santa María, también en Sinaloa, y sí incluye también el que se instale la planta de generación de energía eléctrica a partir del agua de la presa. Sí. Una segunda pregunta.